Perfecto. Entonces, ya que lo leyeron ustedes, vamos a dar inicio a las respuestas de estas preguntas. Dice aquí, ¿qué términos utiliza el autor en el texto para dividir y explicar la historia de México? ¿Quién me dice? Bueno, el texto explica, bueno, ahí dice me está explicando de la época colonial. ¿Ah? Y pues yo le puse que primero dice que la segunda etapa, la segunda gran etapa, y ya después nos metió igual lo de México, Tenochtitlan, que nos pone los años. Ya, pues sí. Ok, a ver, vamos primero. Dice, ¿qué términos utiliza el autor en el texto para dividir y explicar la historia de México? Para dividir y explicar la historia de México. A ver, ¿quién me apoya a leerlo? Lo vamos a identificar. ¿Quién me puede apoyar a leerlo? Nada más, no se tarden, porque recuerden que el Zoom nos da 40 minutos. A ver, ¿quién me puede apoyar a leerlo? Yo, maestra, Bien, Suri, gracias. La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial. Tal definición corresponde a los años de Perfecto, la... ahí, tantito, perdón, hija. Te voy a ir interrumpiendo. A ver, no apagues tu micrófono, Suri, déjalo así. Bien, tenemos aquí entonces la respuesta a la primera pregunta. La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial. Entonces ahí encontramos una de las primeras respuestas. ¿Qué términos utiliza el autor en el texto para dividir? Ahí está dividiendo, ¿sale? Está haciendo una división al decir segunda gran etapa, época colonial, ¿sale? Entonces ahí tenemos la primera división. Perdón, Churi, adelante. Tal definición corresponde a los años de la dominación española, en los que el país... Hasta ahí, perdón, hija. Ahí nos explica, porque dice la pregunta, ¿y explicar la historia de México? Ah, pues porque ya nos está explicando la dominación española, ¿sale? Pues vayan anotando sus respuestas. Si no lo hicieron, vayan anotando, ¿eh? Entonces, primera división, época colonial. ¿Para qué? ¿Para qué va a explicar esta parte? Ah, bueno, por la dominación española. ¿Ok? Bien, adelante, Suri. Ya se le puede llamar adquirió así. unidad, sí, adquirió unidad política bajo el nombre de Nueva España. Por esa razón se ha considerado tradicionalmente que la época colonial, también llamada novohispana, comenzó tras la caída de México Tenochtitlan en 1521. Vale, hasta ahí, Entonces, tantito. Perdón, tantito ahí, Suri. Gracias. Entonces, tendríamos aquí otra respuesta a la pregunta número 1. Digamos, que mi papá sí me quiere, ¿no? ¿Sí? ¿Tendríamos otra respuesta o ya solamente complementaríamos la respuesta? ¿Quién me dice? ¿Tenemos otra respuesta o solamente complementaríamos la respuesta? Que no le va a joder a mi familia. Pues sí me cuida. A ver, ¿quién me dice, chavos? yo digo que otra respuesta, porque ya después nos puso que Nueva España y México Tenochtitlan. Ok, la parte novohispana, ¿no? Solamente complementaríamos, porque a la época colonial también se le puede conocer como época novohispana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, incluso por ahí hay música novohispana. Cuando te dicen, oye, ponte un poco de música colonial o música novohispana, se refiere a la misma parte, ¿no? Entonces, solamente estaríamos complementando esta primera pregunta. Dice después, ¿por qué menciona el autor que no hay límites temporales definidos con precisión para ubicar la época colonial? Esto lo menciona aquí abajo de Tenochtitlan en 1521, aquí abajo. ¿Me puedes leer esta parte, Suri, por favor, donde dice, pero tal precisión?
pero tal precisión cronológica es válida solo en lo relativo a la existencia formal de Nueva España, comunidad política y no es aplicable a otros aspectos. Dale, tantito, hija, gracias. Dice, pero tal precisión cronológica, al hablar de cronos, cronológico habla de tiempo, ¿sale? Nos está dando una precisión de tiempo, es decir, la época colonial, ¿estamos de acuerdo? Que dice que comienza tras la caída de México Tenochtitlan en 1521, ¿correcto? 1521 y culmina con la proclamación de la independencia, 3 siglos después, es decir, 1821. Entonces, estamos hablando que ahí tenemos esa línea de tiempo, ¿sale? 1521, 1821, ¿ok? Dice aquí, no es aplicable, ¿sí? Y solo es relativo, es decir, no quiere decir que la colonia culmine en 1821, ¿sí? Cronológicamente o con tiempo, si lo medimos así, sí, pero en los hechos nos menciona que no. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en 1821, recuerda que toma posesión Agustín de Iturbide como emperador, ¿sí? Entonces, continuamos con cierta dominación española, con diferentes formas, pero continúan los españoles, vamos, en el poder, ¿ok? Entonces, por eso dice aquí, ¿por qué menciona el autor que no hay límites temporales? Pues porque en el proceso, perdón, en el hecho histórico, sí, pero en el proceso no. Ajá. Repito, ¿por qué no? Porque queda Agustín de Iturbide proclamado como emperador y él sigue siendo parte de los españoles. Entonces, por eso dice aquí que no se puede limitar o delimitar con precisión ese hecho histórico, ¿estamos? Entonces, por eso dice aquí, ¿por qué menciona el autor que no hay límites temporales definidos con precisión por ubicar la época colonial? Pues porque continúa, ¿sí? El poder político en los españoles. No se le quedó un indígena, ¿o sí? Chavos, ¿sí se le quedó a un indígena el poder? Chavos, ¿siguen ahí? Gerardo, ¿sí me escuchas? Gerardo, Jessica Andraca, Jocelyn de Jesús. Sí, maestro. Ok, Gerardo, ¿se le quedó a algún indígena el poder político? No, No, ¿verdad? Entonces estamos viendo que continúa, repito, el poder en los españoles, ¿sale? Dice, ¿crees que esto puede pasar con otras épocas de la historia? ¿Sí podrá pasar esto con otras épocas de la historia, chavos? Yo creo que sí. no porque tiene que ocurrir un proceso histórico prácticamente igual. No, pero la pregunta va ligada a la segunda, hijo. Dice que no hay límites temporales definidos. Te repito, tenemos una fecha, chavos. 1521, 1821. Todo esto de aquí es el proceso histórico hasta llegar acá. ¿Sale? Haz de cuenta, mi lapicero negro habla del proceso histórico. De mi palma, mi otra palma es el hecho histórico. ¿Sale? Pero esto está medido en tiempos, pero el autor dice que no se puede, vamos, medir en tiempos porque todavía hay ciertos aspectos que pertenecen a esto, aunque no esté dentro de... La pregunta dice, ¿puede pasar esto con otras épocas de la historia? Claro que sí puede pasar, ¿sí? Sí puede pasar. Tal es el caso de la Revolución Mexicana, ¿no? Todos nosotros, 1910, la Revolución Mexicana, pero al paso de los años, incluso nosotros vivimos gran parte del poder hegemónico de un partido que emanó de la Revolución Mexicana, como lo fue el PRI. ¿Okay? Entonces, sí, la revolución es en 1910, pero cuando todavía gobernó el PRI, podríamos decir que viene arrastrando parte de eso. ¿Sale? Dice, ¿cuáles crees que son las dificultades de un historiador para organizar y explicar los hechos y los procesos de la historia? ¿Cuáles creen ustedes que serían las dificultades de un historiador? Yo digo que lo más difícil es como recabar la información, porque como usted nos había dicho, no todos
bueno, todos tenemos una forma diferente de pensar o de ver las cosas. Perfecto, de interpretar la historia, ¿no? Porque la historia se construye, la historia no estudia el pasado. Digo, si tú lees un libro de historia, te va a decir, es la ciencia que estudia el pasado, pero realmente la historia no estudia el pasado, la historia construye el pasado, ¿sí? Y esa historia se construye gracias a los historiadores, a su manera de pensar y a lo que pensaron otros historiadores que existieron antes de ellos. Entonces, ¿cuál sería lo más difícil? Una parte, lo que menciona Suri, ¿no? El poder recabar la información, interpretarla y después tú interpretarla y darla a conocer a la gente que te va a leer o que te va a escuchar, ¿sí? Otra cosa difícil de la historia es este ejemplo que tenemos aquí ahorita. El que tú en un tiempo puedas decir, esto es la época colonial, profe, ¿sale? O chavos, esto es la época colonial. De 1500 a 1821 es la época colonial, chavos. ¿Ah? Oiga, profe, pero después de 1821 los españoles siguieron gobernando. Entonces, ¿cuál independencia, profe? Ajá. Entonces, esa parte de englobar, de meter toda esa información en un tiempo es un tanto difícil para el historiador. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasar a este tema, causas y consecuencias de hechos y procesos. Así que voy a dejar de compartir mi libro de texto para pasar rápido a las diapositivas. El tiempo nos come. Los que falten de registrar su asistencia en el chat de Zoom, por favor, ya saben, nombre completo, grado y grupo. Aquí veo que algunos se siguen registrando. Entonces, quien falta alguien, regístrese, por favor. Vale, ¿ya ven las diapositivas? Sí, profe. Perfecto. Déjenme agrandarlas en la pantalla. Nada más. Bien. Listo, ahí están, ¿verdad? Sí, maestro. Perfecto. Tenemos entonces nuestro título, ya lo acabamos de ver, es nuestra 18ª clase, hoy 15 de abril de 2021. ¿Sí? Nuestros materiales que requerimos, nuestro libro de texto, páginas 58-59, las diapositivas en caso de que no cuentes con el libro de texto de este editorial, ¿sí? O ingresar a la clase en línea o grabada, cuaderno, plataforma Zoom para esta clase y el grupo de WhatsApp para aclaración de dudas o de manera personal si tienes alguna situación que tuviésemos que aclarar. Aprendizaje esperado. ¿Quién me puede leer el aprendizaje esperado, por favor? Ahí va, profe. Adelante, Fer. Fernando Romero, por ahí pedías la palabra para leer. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Yo, Adelante. ¿Quién es yo? Alan Alejandro, A ver, Alejandro. reflexionará sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos. Perfecto, gracias. Reflexionarás. Vamos a ver qué es la palabra reflexionar. Sobre la importancia de explicar, por qué es importante explicar los hechos y procesos históricos. Tú ya sabes qué es un hecho histórico, tú ya sabes qué es un proceso histórico, y ya vimos que no es lo mismo, aunque lleven la palabra histórico. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Y aquí te busqué el concepto en el diccionario de la Real Academia Española. Entonces dice, reflexionar es algo introspectivo, esto de INTR significa introspección, algo dentro de ti, ¿sí? Pensar atenta y detenidamente sobre algo. Eso es reflexionar. Muchas veces tenemos el aprendizaje esperado y en todas las materias y pocas veces sabemos qué significa una palabra. Llámese analizar, identificar, reflexionar. Por eso es bien importante que en el diccionario busquemos y aclaremos. Entonces, pensar atenta y detenidamente sobre algo. Aquí te da un ejemplo, debe reflexionar sobre el problema. ¿Ha reflexionado su decisión? ¿Sí? Te pone aquí un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es eso, reflexionar, pensar atenta y detenidamente sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos. ¿Sale?
Y continuamos aquí. Dice lo siguiente. Con causas y consecuencias de hechos y procesos. Este es el subtítulo. Comienza aquí, ¿sí? Recuerda que este tipo de mapas se leen como si fueran las manecillas del reloj, ¿sí? De izquierda a derecha. Incluso aquí están las flechitas, ¿vale? Comenzamos aquí del lado izquierdo. Determinar causas y consecuencias de un suceso histórico, ¿vale? Permite evaluar el alcance que tienen los hechos. Es decir, si yo determino las causas y las consecuencias de un suceso histórico, me va a permitir evaluar qué alcances tienen esos hechos históricos. ¿Qué alcances tuvo la independencia de México, por ejemplo? ¿Qué alcances tuvo la Revolución Mexicana? A ver, ¿quién me puede decir para ganarse una participación que ya no sea Zurich y no porque no quiera que participe Zurich, pero pues Zurich se va a llevar todo en participaciones, entonces me gustaría escuchar a alguien más. ¿Qué nos permite evaluar el alcance que tuvo el hecho histórico de la independencia o de la revolución? ¿Quién me dice? Sale, ¿quién me dice, chavos? No les dé pena, no pasa nada. A ver, ¿quién me dice entonces? ¿Qué alcance tuvieron los hechos? Pues de que hubo muertes. Ok, hubo muertes. ¿Qué otro alcance tuvo? Guerra. Obviamente las dos. ¡Hambre! Hambre, guerras. La independencia de México. Ah, pero ¿qué alcance tuvieron esos hechos? Ya me dijeron, guerras, hambre. Ok. Hasta la fecha, por ejemplo, pasamos hambre a consecuencia de la guerra de la independencia, la guerra de independencia o la guerra de revolución. Ahorita en el siglo XXI estamos padeciendo hambre por eso. No. No, No. ¿verdad? Entonces, como tal, no No. pudiera ser un hecho que tenga un alcance. O sea, no. Cualquier guerra, cualquier independencia, hay muertes. Eso son daños colaterales. Entonces, ¿qué hecho tuvo alcance hasta ahorita? En el siglo XXI en el que estamos viviendo, ¿hay algún hecho que tuvo el alcance ahorita? La gobernación posesiva. ¿Qué es la gobernación posesiva? Profesor, A ver. que bueno, el alcance que tuvo que apenas estamos aquí en el siglo XXI, que no somos esclavos y que tenemos expresión, libertad de expresión. Bien, muy bien, Fer. Buen análisis. Déjame tener motores de segundo C. Sí, Fernando Moreno, ¿va? sí, Perfecto, Fer. Efectivamente, es un alcance que tuvieron los hechos que ahorita en el siglo XXI, pues no somos esclavos, ¿sí? Gracias a la independencia, ese hecho histórico de 1521 hasta 1821, cuando culmina y nos liberamos de España, por así decirlo, pues somos libres el día de hoy, ¿no? Tenemos la libertad de expresión, diría Fernando Moreno, y que está eso especificado en la Constitución. Entonces, ese es un alcance de los hechos. ¿Qué otro alcance de los hechos en la Revolución Mexicana? Sí, pues que los campesinos tuvieran sus tierras, que se dejaran los cacicazgos tierras, ¿no? A lo mejor tú tienes abuelitos o tus propios papás o un tío, se dedica a la siembra del maíz, de la col, del chícharo, de lo que tú quieras y mandes. Entonces, tiene su tierra. Entonces, son alcances, por eso dice aquí, determinar causas y consecuencias de un suceso histórico. Lo acabamos de hacer. Determinamos causas, determinamos consecuencias que tuvieron esos dos sucesos históricos, ¿ok? ¿Qué derecho es mi lugar? Bien. Hechos son el resultado de acciones que rompen con la normalidad, eso ya lo hemos venido viendo. Consecuencias, los efectos que producen las causas, lo que acabamos de ver ahorita, ¿sí? Tuvimos una independencia. ¿Cuáles fueron las causas? Pues que
los criollos ya no querían seguir siendo dominados por el español. Ajá, esas fueron las causas y las consecuencias que el día de hoy gozamos de libertad. El historiador debe interrogar a las fuentes para conocer diferentes características, lo que acaba de decir Zúrita hace rato. ¿Okay? Ese es el trabajo del historiador. Bien, vamos a continuar. Ahí está. La actividad. Copie a su cuaderno el esquema de la diapositiva 4, que es el esquema que acabamos de ver, ¿sí? Y lea y responda las 4 preguntas de la página 59 de su libro de texto. ¿Okay? Aquí está la página 59 de tu libro de texto. Aquí viene el texto que tienes que leer sobre la decisión que toma Hidalgo la noche del 15 de septiembre. ¿Sí? Vas a responder estas preguntitas que tenemos aquí abajo, 4 preguntitas en tu cuaderno, y me lo vas a entregar a más tardar el día de mañana viernes a las 19:40 horas vía carpeta electrónica, a excepción de la gente con la que, bueno, por cualquier situación venimos trabajando vía WhatsApp. Te solicito que si me lo envías vía WhatsApp, los que ya tenemos ese acuerdo, coloca tus datos, porque seguimos en la situación de que agarras, me mandas la tarea, profe, y va la tarea, y pues yo no sé quién seas, ¿sí? No sé a quién le voy a registrar, entonces, por favor, colócame tus datos, profe, soy Suri de segundo C, número de lista tal, aquí está mi tarea, porque si no, no sé quién eres, ¿vale? Entonces, una disculpa si no abro el mensaje en el momento, lo que pasa es que si lo abro, recuerda que como me van enviando más mensajes, tú sabes que el chat se va quedando más abajo. Entonces, cuando llegue el día lunes que yo empiezo a registrar, luego pues ahí tengo que andar buscando, híjole, creo que Suri me mandó y tengo que andar abriendo. Entonces, a veces por eso no los abro o no les contesto en el momento, no porque sea grosero o no quiera abrirlos, chavos, es por esa situación, para que se vaya guardando el chat y el WhatsApp me mantenga ahí el número de WhatsApp o de chats que tengo pendientes, ¿sale? No sé si hubiera dudas, chavos, sobre la actividad. No, maestro. No, maestro. ¿Seguros? Perfecto. Si no hubiese dudas, y si ya todos registraron su asistencia en el chat de Zoom, agradezco su asistencia a esta clase en línea. Me gusta escucharlos a algunos, verlos a otros, leerlos a otros en el chat. Y pues que tengan excelente tarde, chavos. Por ahí los que llegaron a mandarme WhatsApp en la semana de que empezábamos vacaciones, de alguna situación de su trabajo, no se apuren, ya lo van a ver reflejado el día lunes en la nueva lista que voy a subir, ¿sale? Estamos... adelante. ¿Alguien va a hablar? Yo, Juan Carlos Sánchez Rivera. Adelante, Juan Carlos. No sé si también haya registrado mi trabajo. ¿Me avisaste en esos días, hijo? Sí, me dijo que iba a tomar cuenta de mi trabajo. Ah, ok. Sí, no hay problema. Sí, el día lunes ya lo van a ver reflejado. ¿Sale? En la columna, obviamente, de esa semana, ahí van a ver reflejado su calificación ya. ¿Sale? En caso de que no apareciera o algo, luego me dicen, ¿sale? Pero no se preocupe, ya lo van a ver ahí reflejado. Ok, maestro, gracias. Órale, pues. Bueno, si ya no hubiera alguna otra duda, me despido de ustedes. Que tengan excelente tarde, chavos. Saludos a sus padres de familia. Un gusto saludarlos. Igual, gracias, maestro, igual.